Situaciones esquizoides y esquizofrénicas con mucha frecuencia. Escapamos ya a la época de Bob Marley y del hipismo. Tenemos una condición, yo he tenido oportunidad también de ver jóvenes con este problema tan severo y con ese fallo familiar en relación a poder a detenerlo. Siempre que hacemos un programa hay aspectos que vamos a tener que profundizar y vamos a tener que un día en un programa posterior entrarle a la parte esa de desmenuzarlo de las drogas para que tengan más conocimiento. Viene una parte importante que es el abordaje terapéutico, la posibilidad de rehabilitar, de recuperar esa parte que el ser ha dejado de alguna manera perdido, deteriorado. Continúe con nosotros. Datos importantes. Dependiendo del tipo de familia que rodea al adicto, puede ser un motor positivo o negativo para la recuperación del paciente. La codependencia del facilitador es uno de los principales problemas para la recuperación de un adicto, pues estas personas se involucran en un triángulo neurótico y no se logra el avance. Las adicciones conductuales como a la comida, la tecnología, las compras y el juego también tienen en común la codependencia hacia quien provee las facilidades para seguir con esta conducta. Una mirada médica y adiccionóloga al problema de la adicción. En mi carrera como adiccionólogo he podido constatar que la adicción es algo más que el uso de una sustancia o la relación en una dependencia, de una relación afectiva. Está comprobado que a nivel cerebral hay una alteración de los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, neurotransmisores que tienen que ver con la alegría, con la tranquilidad, con el éxtasis, con el furor, con la pasión, se ven alterados con el uso de sustancias, cuando se usan y cuando se dejan de usar. Y entonces el gran planteamiento es cómo podemos tratar a las personas que empiezan a expresar este tipo de personalidad. Pues con aspectos naturales, ya no con sustancias que les van a ocasionar una segunda adicción. ¿Qué podemos hacer con personas que después del uso están con abstinencia? Hay unas propuestas. Se ha hablado de ibogaína, de algunas raíces que hay en el África, pero de nuevo, los flavonoides dejaron, y esto se los quiero contar. Hay un sistema que tenemos en el cuerpo que se llama sistema GABA, que es el sistema GABA-aminobutírico. Es un compuesto como un aminoácido, es una sustancia, una condición que existe en el organismo que tiene que ver con proveer al cuerpo de una actividad inhibitoria. Y cuando este compuesto está bajo en su actividad, se desarrolla ansiedad, temor, miedo. Y para eso en el pasado se usaban sustancias tranquilizantes o benzodiazepínicos, que obviamente inducían tranquilidad e indiferencia psíquica, pero que igualmente ocasionaban otra adicción. Curiosamente encontraron que algunos flavonoides contenidos en algunas plantas inciden en los receptores que tiene este sistema GABA. De tal manera que la pregunta es, ¿la evolución nos está jugando una jugada favorable? Tenemos ya hoy día la respuesta a calmar la ansiedad y el temor, no solo en los pacientes que están utilizando sustancias, sino en todos aquellos que están sometidos en este tipo de situaciones. Y la respuesta es sí. Si nosotros tenemos capacidad de mantener nuestro cuerpo libre de ese estrés oxidativo, que es un estrés que nos causa ansiedad y tensión, y por otro lado, cuando tengamos pacientes que están usando drogas y entraron ya en el síndrome de abstinencia, que no tengan ese craving, esa condición de necesidad de uso, los flavonoides sin duda son la respuesta a contrarrestar los efectos de la ansiedad y el temor que produce la abstinencia. Así es que estamos ante una propuesta de nuevo natural, no adictiva, que va a venir a corregir lo que ha sido el síndrome de abstinencia por tanto tiempo. Yo soy el doctor Aguilar, de los investigadores médicos. Tengo una rama de adicción, de especialidad en adicciones y dependencias. Así es que los insto a que juntos cada vez investiguemos más acerca de propuestas que sean naturales. Al volver, hablamos sobre los modelos terapéuticos que hay en Guatemala para el tratamiento de las adicciones. Ya regresamos. Mamá, me siento mal, me duele el estómago.
Ay, mi hijo, estás hinchado, has de tener lombrices, necesitas un desparasitante. Ay, mamá, pero todas las medicinas saben feo. Yo tengo la solución. Para eliminar los parásitos necesitas Albendazol PS Pharma, con un delicioso sabor a naranja, elaborado por científicos calificados y a precios accesibles. PS Pharma, siéntete bien. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al teléfono 6628-1100 o al 6628-1110. Los investigadores médicos, al pendiente de su salud. No podemos dejar por un lado ninguno de los aspectos terapéuticos. Lo que sirve a uno igualmente le podrá servir a otro, pero tenemos que integrarnos y es por eso que en este programa siempre invitamos especialistas que están haciendo algún trabajo, aunque el trabajo de que hagan tenga connotaciones particulares. Yo espero con el tiempo que todos nosotros que ya venimos con esta condición nos integremos y hagamos más efectiva la referencia. Tú has manejado durante mucho tiempo un programa de comunidad terapéutica. Entonces, cuéntanos acerca de eso, de Alborada, en qué consiste tu época de experiencia. Muchas gracias, Jacobo. Pues cuando regresé a hacer mi profundización académica me encontré con una visión reduccionista, punta de aguja, visión de túnel, respecto de querer ver esto uniprofesionalmente hablando, por un lado. Y por otro lado me encontré las llamadas casas hogares, en donde habían claras violaciones a los derechos humanos y a la dignidad de las personas y situaciones en donde no había ayuda. El modelo de comunidad terapéutica, si bien es cierto que nace en Estados Unidos en los 60s, brinca a Europa y es un modelo de atención netamente humanista. Comunitariamente hablando, se comparten responsabilidades, se comparte la visión de hogar, el hogar sustituto, y es un equipo interdisciplinario que incluye psiquiatra, que incluye psicólogo familiar, que incluye médico, que incluye psicología clínica, y los consejeros, que son personas que tienen la experiencia de vida de haber superado una adicción, que es incurable pero que es tratable, ¿no? Entonces, esta ventaja en la comunidad terapéutica tiene una visión más integral, más integrativa, y sobre todo continua de este problema. Claro, y esto permite que el personaje que se está ahí recuperando esté con un grupo que puede hacer el transcurso más viable y más cómodo y más comprensible, al tener incluso profesionales que han tenido de alguna manera, por alguna razón, una condición adictiva y que hoy está en proceso de recuperación. ¿Qué es lo que se recomienda en una comunidad terapéutica que una persona permanezca mínimo, si estamos hablando, obviamente cada paciente es particular, pero de una condición moderada de adicción y que debiera de hacer algún trabajo? Un proceso puede empezar de lo que se llama un programa corto, que pueden ser 28 o 30 días, que debe de ser un perfil de una persona funcional, llamémosle, o sea que todavía puede conservar un trabajo o algún estudio. Luego hay programas intermedios de 90 días, que es lo que epidemiológicamente y estadísticamente hablando está más recomendado por el Instituto de Investigaciones, el NIDA, norteamericano, y programas más largos con pacientes que tienen algún trastorno o comorbilidad psiquiátrica. De una u otra manera, los índices de recuperación pueden ser altos cuando la familia colabora, porque los programas ideales deben de ser voluntarios. Claro está que ningún adicto quiere cambiar, entonces debe de haber la presión familiar para que eso se dé. En la parte, Diana, que hay en tu expertise, hay algunas modalidades en relación a lo que platicábamos anteriormente. Cuéntanos acerca de ellas, que son parte que viene ahora a complementar lo que la terapia tradicional o convencional o incluso moderna hace. Okay. Sí, una de las terapias que yo uso en mi modelo de medicina integrativa es la terapia AIT o terapia avanzada integrativa, por sus siglas en inglés. AIT. Y esta terapia lo que hace es que trabaja las enfermedades por medio de las creencias. Es decir, como decíamos antes, siempre hay unas creencias atrás de cualquier condición. Y entonces se tratan estas creencias negativas, se remueven de la persona y luego las creencias positivas se van instalando.
Y de esa forma ayuda mucho a que el primer paso es hacer una alianza con el cuerpo, es decir, que el paciente va a hacer una alianza con su cuerpo, el decir, no voy a recaer, no voy a bloquearme de nuevo, etcétera. Entonces hacemos este compromiso, sanamos las creencias negativas, instalamos las positivas y esto les ayuda a ellos a luchar contra cualquier enfermedad en sí. Esto es lo que hacen en CREA, en tu... Sí, en Crecer hacemos esto. En tu oficina, sí, en tu clínica. Sí, y tenemos ahí un equipo, hay una psiquiatra, hay 2 psicólogas, yo pues soy la médica ahí y nosotros vemos todo tipo de situaciones. Yo veo toda la parte física, las personas que tienen enfermedades crónicas, pero en el caso de las adicciones, estos protocolos pueden funcionar muy bien para ayudarles a sanar. Y la otra parte, el otro aspecto que platicábamos. Sí, el otro aspecto, además de esta terapia es profunda y lleva algunos meses, no dependiendo del paciente, ¿verdad? Pero también hay otros ejercicios que yo hago con los pacientes que les ayudan también cuando están afuera de la clínica y de su cita, pueden hacerlo ellos en casa. Algunos ejercicios, uno se llama EFT, que son las terapias de liberación emocional. Esto se hace por medio de la acupresión de emociones. Tenemos centros donde todos estos neuropéptidos que hablábamos se van acumulando y entonces nosotros los vamos a liberar por medio de esta técnica de acupresión de las emociones. ¿Suena acupresión como lo de acupuntura? Y suena como acupuntura, principio. sí. Y de hecho esto es algo pues que se ha usado mucho en otros lados del mundo. La acupuntura usa agujas en ciertos centros energéticos para liberar ciertas emociones. Aquí no se usan agujas, pero se usa la presión. Claro. Y de hecho esto lo han usado, la medicina integrativa usa mucho esta acupresión para varios síntomas, para liberar enfermedades, pero en las adicciones usamos la que es específicamente para emociones. Interesante ver todas las posturas en relación al proceso adictivo, ¿verdad? Y obviamente encontramos con beneplácito un buen número de veces que el proceso de recuperación se va dando. Algo que es importante es que hace más de unos 70 años nos dejaron un legado que es la terapia de 12 pasos que instaló Alcohólicos Anónimos y después se hizo igual para narcóticos y otro tipo diferente de adicciones, incluso de procesos de recuperación que sigue siendo hasta la fecha muy efectiva. Vamos llegando a la parte final y de alguna manera vamos a tratar de obtener de nuestros entrevistados todavía un tip más para este proceso que tiene que ver con el darnos cuenta si estamos en una condición, pedir ayuda. Ustedes van a ver después en nuestra pantalla donde aparecen los nombres, las direcciones de nuestros profesionales hoy invitados para hablar de este tema. Entonces, Sergio, al final algo para... Muchas gracias, Jacobo. Yo concluiría con que todo aquello que te quite tu libertad se puede convertir en una adicción. Y cuando tú percibas que tienes una adicción, debes de tener la esperanza y saber que aunque es una enfermedad y es incurable, es totalmente tratable. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros llevando este tema tan crucial, ¿verdad? Tan removedor. Diana. Sí, pues yo creo que lo importante es que cualquier enfermedad se puede tratar y hay que sanar de adentro hacia afuera, es decir, pensar en uno mismo, en su historia familiar y sanar todo eso para poder salir adelante. Muchísimas gracias, Diana. Gracias. Ha sido un gusto llevar este programa porque era importantísimo. Veníamos teniendo la solicitud de que habláramos acerca del proceso adictivo. Obviamente no lo hemos concluido del todo, hacen falta todavía mucho más que deslogar de toda esta condición. Así que continúe con nosotros porque seguiremos dándole más información. Datos importantes. El modelo de comunidad terapéutica